Siguiendo con nuestro programa, tengo el gusto y el placer de presentarles al doctor Gilberto Alfonso Gamboa Bernal. Él es un miembro fundador de FUSEB, además médico y cirujano general, doctor en investigación médica aplicada, máster oficial en bioética, máster en bioética y especialista en bioética. Experto en ética de la Universidad Biomédica y Psicosocial de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud y Universidad de Chile. Evaluador de protocolos de investigación científica en el área de la salud por, por el National Institute of Health de Estados Unidos. Investigador docente y editor de la revista Persona y Biomédica del Departamento de Bioética de la Facultad de Medicina en la Universidad de La Sabana. Él nos va a compartir su valiosa experiencia y perspectivas en el tema de su ponencia, la crisis del aprecio por la vida y la dignidad, una enfermedad posmoderna. Con ustedes el doctor Gilberto. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Voy a presentarles una enfermedad posmoderna que no necesita cuidados paliativos, sino una atención urgente por parte de todos. Em, Vamos a compartir pantalla, espero que estén viendo la presentación. Sí, doctor. Muy bien, para tratar de entender el mundo y el cambio cultural que ahora experimenta, algunos pueden recurrir a lo que dice la gente, a su opinión, y para ello se han desarrollado muchas empresas que tienen como trabajo auscultar la opinión pública. Pero eso no solo está en función del campo productivo de la empresa, también en la academia se utiliza ese recurso para buscar la opinión de las personas. El año pasado se conoció un trabajo investigativo cuyo título es El miedo en la población general, un estudio transversal, eh, análogo al que hace el New York Times cada cierto tiempo sobre el miedo percibido. Eh, la muestra cubrió 30 países de los 5 continentes y los principales hallazgos fueron los que ven en pantalla. Los investigadores encontraron que los resultados reflejan un ambiente de pesimismo, de inquietud, de amenaza generado por las guerras en curso, la situación financiera mundial, el espectro de las nuevas pandemias, los problemas medioambientales, la presencia del populismo en algunos países, etc. Y aunque pareciera que estas son las causas de ese estado en la población en general, tal vez sería importante plantearse ir más a fondo para poder ofrecer soluciones perdón, a esas situaciones generadoras de zozobra mundial. En primer lugar, hay que reconocer que el cambio de época actual genera una crisis, pero que una situación crítica no es nueva. A lo largo de su existencia sobre el planeta, el ser humano ha experimentado distintas contingencias que le han afectado directa e indirectamente. Pero también no se puede olvidar que el ser humano es un solucionador de problemas y es capaz de adaptarse con una capacidad asombrosa a cualquier crisis. El asunto es que ahora se viven situaciones novedosas, sin precedentes en la historia humana, que revelan una fragmentación cultural y espiritual del tiempo presente. Algunas de esas situaciones novedosas, sin ser exhaustivos, son las siguientes. Una crisis demográfica, también conocida como invierno demográfico. El origen del problema está en el surgimiento de las ideologías que a partir de la Revolución Francesa han venido tomando posesión de la manera de pensar del hombre moderno. Ese cúmulo de ideas cristalizó en el tema demográfico en el llamado malthusianismo, pues fue Thomas Malthus quien llamó la atención sobre el desigual crecimiento entre los recursos y la población. En su principal tesis sostuvo que la población crece siguiendo una progresión geométrica
en tanto que la producción de alimentos incrementa aritméticamente. El tiempo no ha hecho más que verificar que las tesis de Malthus no solo son alarmistas, sino carentes de rigor científico. El desarrollo de la técnica y de la biotecnología, el desarrollo social y la capacidad creciente de la especie humana para adaptarse a los problemas naturales y también aquellos que ella misma genera, han demostrado que el asunto de los recursos no es el problema. A pesar de esto, sí se ha continuado extendiendo las políticas antinatalistas, que como veremos sí están en la raíz del llamado invierno demográfico. Sin embargo, esas ideas siguen estando en la base de un pensamiento que puede denominarse neomalthusiano, que mantiene los postulados originales e intenta dar soporte a las iniciativas contraceptivas y a las líneas demográficas proporcionadas por Naciones Unidas, con las que se pretende aliviar la pobreza en el mundo. La vía adoptada se dirige fundamentalmente a eliminar la pobreza, eliminando a la población pobre. La segunda situación novedosa es la revolución sexual. Muchas veces se ha dicho que mayo del 1968 es un hito en la cultura contemporánea. Esa revolución iniciada también en Francia, que no fue nada silenciosa, no se extinguió espontáneamente, sino que sus efectos se siguen cosechando, aún en el siglo XXI. El clima, que en poco tiempo se extendió a todo el orbe, estaba conformado por unos vientos nuevos de liberación, de emancipación y de ruptura con lo que se consideraban tabúes en las doctrinas antropológicas. El desorden de mayo del 68 desapareció, pero sus efectos no se hicieron esperar más allá de las fronteras francesas. Un elemento clave para la revolución sexual está constituido por la intervención sobre sobre la fisiología reproductiva humana, la fabricación de la píldora anticonceptiva, que se produjo por esos mismos años. Es importante dejar claro que el descubrimiento de la píldora no fue motivado por una razón médica, aunque fue aprobado inicialmente por la FDA como medicamento para regular el ciclo menstrual, sino ideológica y cultural. La mujer debía separar la maternidad del ejercicio de su vida sexual. Aquello que inicialmente pareció un gran paso en la liberación de la mujer, impulsado por el feminismo y financiado por la Planned Parenthood of America, la IPPF, luego se extendió al ámbito demográfico. Si es posible controlar la evolución, también es posible controlar la población. Y los grupos neomalthusianos abrazaron con gran brío el nuevo adelanto científico, que ha sido ampliamente acogido por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La revolución sexual se sumó A la revolución sexual se sumó por aquellos años el resurgimiento del fantasma de la superpoblación y el riesgo para el futuro de la humanidad que ese fenómeno debería llevar consigo, determinado por la desproporción entre el incremento de la población y los recursos para alimentar. Con la píldora se encontraba entonces la solución para dos problemas que aquejaban al mundo a mediados del siglo XX: la emancipación en el terreno sexual y la intervención para frenar el crecimiento demográfico. Otras dos consecuencias de la pendiente resbaladiza inaugurada por la revolución sexual son la ideología de género y el movimiento woke. Cuando desde Naciones Unidas se proclaman los llamados derechos sexuales y reproductivos, se pretende dar un ropaje jurídico y universal a la revolución sexual. Se ocasiona una reclamación global a supuestos derechos de igualdad y de espacio de reconocimiento a personas con tendencias de atracción hacia el mismo sexo, que hasta ese momento sufrían discriminación. De ahí a la demanda de equiparar las uniones de personas del mismo sexo con el matrimonio entre varón y mujer como una familia, hubo solo un paso. Por supuesto, el soporte ideológico de estas reclamaciones está en la llamada ideología de género, que hunde sus raíces en las últimas oleadas del colapso de la teoría marxista
y su agresión social a todos los niveles, pero sobre todo de su perversión de lo que es la libertad humana. Otra de sus fuentes está en la falsa antropología inaugurada por Sigmund Freud, donde todo lo humano se reduce a la libido y a los medios para su consecución. El marxismo apela a la lucha de clases. Ahora se invoca la lucha de identidades. Estamos entonces frente a la llamada cultura woke o cultura de la cancelación. Lo que se pretende cancelar es una supuesta injusticia social, la opresión de grupos marginales y marginados, la discriminación, la exclusión, etc. Y por el contrario, promover el multiculturalismo, la diversidad, la inclusión y la equidad, pero con unos contenidos muy distintos a los que la realidad demanda y mediante acciones que llevan necesariamente a formas nuevas de injusticia, discriminación, división social e intolerancia contra quienes no están de acuerdo con ellos. Es inquietante la presencia de esta pseudocultura en la Universidad Americana. La tercera situación novedosa es la sensibilidad especial por el medio ambiente, que incluye el intento de frenar el calentamiento global y la protección de especies sensitivas en peligro de extinción. Desde el siglo pasado, la preocupación por el medio ambiente ha estado tomando peso y relieve internacional. De las iniciales protestas de ONGs ambientalistas se ha pasado a una toma de conciencia más amplia, que ha llevado a organismos multilaterales a incluir en sus agendas de trabajo la cuestión ambiental. De manera paralela a las primeras reacciones un tanto desarticuladas que se dieron en el planeta, más como mecanismo de reacción y rebeldía, secuela de las revoluciones de finales de los años 70, empezó a hacer carrera una vertiente más radical que muy pronto se llamó Deep Ecology. Allí han encontrado los defensores de los animales una plataforma que solo en apariencia justifica sus actividades. En los postulados de la ecología profunda se reconocen algunas inconsistencias de orden lógico y antropológico que es conveniente no perder de vista. Captar el valor del bienestar y el progreso de la vida humana y no humana en un mismo plano. Y separar la utilidad del mundo no humano de los propósitos del hombre. Con ello se hace violencia a la realidad y a la experiencia. Bienestar y progreso humanos no son valores de la misma categoría. El que vayan interrelacionados no los hace ontológicamente equiparables. Al progreso humano se llega antes por el bien ser que por el bienestar. Además, todo lo creado, aparte del hombre, el mundo no humano, goza de una característica muy suya. Tiene sentido en la medida en que se puede relacionar con el ser humano. Una relación que nunca debería ser de dominio ni de tiranización, sino de prudente administración y servicio recíproco. La principal preocupación sobre el medio ambiente del siglo pasado, el calentamiento global, de ahí se ha pasado a una retórica más genérica sobre el cambio climático, aunque no se haya abandonado ni tampoco solucionado la principal preocupación, que es el efecto invernadero, ocasionado por la emisión de gases secundarios a la utilización de combustibles fósiles. Parecería que el ecologismo como ideología sigue cobrando fuerza en el mundo, tanto que para algunos alcanza la categoría de religión. Además, es muy sospechosa su relación con el feminismo y con la teoría de género. A la par con lo anterior, se encuentran posturas paradójicas. Solo haré mención de algunas de ellas. Se busca eliminar la pobreza mediante la anticoncepción y el aborto, es decir, eliminando a los pobres. Se lucha por la vida de especies animales en peligro, pero se consiente en matar seres humanos no nacidos. Se pretende frenar el efecto invernadero, pero las naciones industrializadas no se hacen responsables de sus emisiones contaminantes. Se niega el estatuto biológico del embrión humano, pero se recurre a las técnicas de reproducción artificial, eh, al alquiler de vientres, etc. ¿Dónde puede estar el origen de esas contradicciones? Planteo que se debe a una enfermedad posmoderna que podría describirse como desprecio de la vida humana y su dignidad intrínseca, originada en la manera de cómo se aprecia la realidad,
que condiciona su respuesta a ella. La raíz de esta enfermedad está en la ignorancia de conceptos antropológicos claves: la libertad, la verdad y el bien, la finalidad, la unidad y la belleza, por mencionar algunos. Muchos conceptos antropológicos fundamentales se han desgastado o gracias al influjo de la filosofía analítica han cambiado de contenido, lo que ocasiona funestos efectos de percepción de la realidad e inadecuadas acciones para enfrentarla. El auge de la filosofía analítica es indiscutible y ha permeado muchas estructuras de pensamiento, no solo en el campo de la filosofía, sino también en la sociología, la educación, la ética y la política. Está claro que sus principales postulados siguen estando presentes, también como una prolongación de la tradición analítica y el positivismo lógico del Círculo de Viena que floreció en el ambiente pragmático norteamericano. Esos elementos se encuentran presentes en la forma como se han redactado por parte de la Organización de las Naciones Unidas los nuevos derechos, las recomendaciones de los organismos multilaterales dependientes de ellas, las observaciones sobre diversos tópicos que realizan los comités de expertos de Naciones Unidas, las exigencias que se hacen a los países para que se ajusten a los patrones que marcan las políticas de la ONU en general y los objetivos de desarrollo sostenible en particular. Los efectos de la filosofía analítica, una de las herederas de la filosofía moderna, en el campo que se comenta son patentes. Se da una manipulación del lenguaje para conseguir los fines propuestos a través de una propaganda a gran escala, un mercadeo de esas ideas y la utilización de la palabra como verdadera arma política. Algunos campos en los que se puede constatar esa influencia son los siguientes: la difusión de la ideología de género, el marxismo y el leninismo, los socialismos del siglo XXI o populismos, los nacionalismos, el llamado Big Reset, el cambio climático, etc. Además, la filosofía analítica engendra una ética pesimista y subjetiva, sin esperanza. Da un apoyo irrestricto al positivismo y a través de la estructura lógica y el análisis del lenguaje. Ahora, la libertad, lejos de hacer parte del acto de ser, dimensión ontológica, se la utiliza como si dependiera del plano del tener. Y entonces se tiene libertad para hacer o no hacer lo que le plazca al individuo. Se configura una distrofia hipertrófica de la libertad en forma de autonomía. La diferencia semántica entre ser y parecer da una aproximación al concepto de verdad. Lo verdadero es el ser, la apariencia no es verdadera. Perder de vista que la verdad sea la adecuación entre la realidad y lo que se piensa de ella es el origen de buena parte del descamino de la filosofía moderna y le quita su carácter de objetivo. Ahora lo verdadero depende del sujeto, de lo que piense, de lo que quiera o de lo que sienta. El concepto de bien se ha reemplazado por lo correcto, por lo que dice la ley, positivismo. El bien ya no es una propiedad del ente con la unidad, la verdad y la belleza, sino el resultado de la opinión de las mayorías, con o sin cualificación para determinarlo. Además, se ha difuminado las fronteras entre lo que es bueno y lo que no lo es, extirpando de amplios sectores de la población el sentido moral y ético. La dimensión teleológica del fin, de la finalidad, también se ha eclipsado en el momento actual. Ahora no es relevante preguntarse por el por qué o el para qué de algo. La finalidad de la acción humana y del mismo ser humano se trivializa al reducirse al apetito o a la sensación. La unidad como atributo del ente, como unidad sustancial, también está superada, porque se duda de su imposibilidad de separación o de división. Ya no se considera al ser humano como único e irrepetible, pues su ser depende del deseo de sus progenitores en su caso. Ahora la belleza está por fuera de la armonía, de la proporción. Ha sido otra de las víctimas del relativismo. Así como la ética se percibe como subjetiva, también la estética ha pasado al terreno del opinable, del criterio de unos expertos que determinan los cánones de ella. Pero además de la etiología de esta enfermedad posmoderna, está también la no utilización de los hábitos innatos humanos
y sobre todo el olvido de los trascendentales personales. Con esas ignorancias y esos olvidos es comprensible que no se capte lo que sea la dignidad de cada ser humano y por tanto esto se traduzca en su maltrato, su irrespeto, en el afán de deshacerse de él cuando esté en condiciones de vulnerabilidad o donde sus circunstancias de vida no sean del agrado de terceros. Propuesta de vía de solución. ¿Qué se puede hacer frente a esta enfermedad endémica? El ser humano más moderno cree en dos cosas: que todo está permitido y que todo es posible. Y cree que todo está permitido porque su concepto de libertad es erróneo y vive una experiencia corrompida de la libertad. La hipertrofia en forma de autonomía y la confunde con emancipación. Cree que todo es posible porque su confianza en la ciencia y en la tecnociencia es irrestricta, con la siguiente consigna global: si se puede hacer, se debe hacer. Por tanto, ellas, la ciencia y la tecnociencia, no pueden ser confrontadas ni orientadas por la ética. A partir de aquí, se pueden plantear soluciones que debería tener en su núcleo el enseñar a razonar, a tener pensamiento crítico. Pero para esta tarea no se puede perder de vista que las nuevas generaciones, en su mayoría nativas digitales, aprenden de manera distinta. Por eso será necesaria mucha imaginación y creatividad. Un recurso posible es mostrar soluciones reales con efectos indeseables a través de medios audiovisuales y recursos narrativos. Para con esa base orientar conversaciones que susciten preguntas y reflexiones que incentiven el interés en conocer con más profundidad los conceptos claves de los que se hablaba antes. Así se logra lo que Nicolás Gómez Dávila proponía en uno de sus escolios. Para que una verdad nos convenza, se requiere de una verdad equivalente madura en nuestras almas. Es decir, que a la verdad no se llega por vía argumentativa, sino madurando el pensamiento. Por eso es tan valiosa la antropología de Juan Pablo II, que legó a la humanidad a través de su teología del cuerpo, porque se soporta en una antropología filosófica seria y verdadera. Pero este camino quedaría incompleto si a la par no van emergiendo cambios de actitud, así sea a partir de las emociones, que el contacto con la realidad produce en el interior de las personas. Y aquí se articula el segundo componente de la propuesta de solución: actividades hechas con amigos en favor de terceros necesitados. Cada elemento es importante. Pasar de las buenas intenciones a hacer algo, a llevarlas a la práctica. En el clima de la amistad, pues es allí donde emerge uno de los principales amores, componente fundamental de la vida humana, el amor de amistad. Y en favor de un semejante necesitado, pues la solidaridad ayuda poderosamente a que se ennoblezca la persona humana y mejore esencial y existencialmente. Así se pasa del plano emocional a uno superior, donde se ayuda a modelar un sentimiento humano que será puro y desinteresado y se nutre de la interacción y de la conexión entre personas, creando lazos profundos y duraderos. De esta manera se propicia una vía de solución al egoísmo y al individualismo, que están en la base del ser humano posmoderno. En el fondo, se trata de llevar a la práctica aquella recomendación de Robert Spemann cuando señalaba que la tarea de la filosofía en momentos de crisis es desbaratar sofismas y recordar lo evidente sobre los conceptos de libertad y dignidad humana. Esta labor también la comparte la bioética. El ser humano del siglo XXI se encontró un mundo donde las fronteras ya no son solo físicas, ni políticas, ni naturales. Ahora experimenta otras fronteras, que en buena parte se las forja él mismo, y le cuesta trabajo rebasarlas, porque no está preparado para hacerlo, o porque es incapaz de captarlas en sus reales dimensiones, o sencillamente porque duda de su capacidad de conocer la realidad y de conocerse él mismo. Pero hay que tener en cuenta que la inteligencia humana, así como es capaz de crear problemas, puede aplicarse a la tarea de resolverlos.
y hacerlo de manera ingeniosa, creativa y sobre todo respetuosa de la dignidad del ser humano y de la integridad de su naturaleza. La incapacidad de captar el entorno en lo real, en su real estado, bien puede deberse a las prerrogativas que el mismo hombre le ha venido concediendo tanto a la moda como al consumo y a los medios de comunicación. Esos tres distractores desfiguran la realidad, intentando presentarla, con culpa o sin ella, de una manera distinta a como es, llevando a las personas a conducirse en un mundo aparente, liviano, virtual. Cuando detrás de esas actividades está una ideología, la cultura también cambia. Y ese cambio arrastra hacia horizontes solo promisorios de bienestar, placer y prosperidad. Todo esto podría estar en la causa de las sin salidas en las que el ser humano actual se implica y se complica. Pero en el fondo de todo límite y de toda frontera está la incapacidad que tiene el hombre actual para llegar a la verdad, porque duda que pueda existir y que si existe que él pueda acceder a ella. Se trata pues de un problema de ignorancia, de una facultad cognitiva precaria y deteriorada que sirve de base inestable para la acción, que como consecuencia será casi siempre errática, insegura, capaz de volverse contra el hombre mismo. Una buena dosis de filosofía práctica y de antropología filosófica hace falta para rehabilitar al ser humano del siglo XXI. Aquellos elementos que un nuevo humanismo soportado por una filosofía realista y que desemboque en una ética ontológica y una bioética centrada a la persona es capaz de aportar. Ese nuevo humanismo incluye puntos de referencia de la bioética, la vida como un valor fundamental, la persona como un valor trascendente, una concepción integral de la persona, una relación de prioridad y complementariedad entre persona, sociedad y medio ambiente, y una concepción del amor humano como entrega estable, exclusiva y perdurable. En el fondo, la clave está en que el hombre actual sea capaz de recuperar la capacidad de reconocer y tomar conciencia de la magnitud de la dignidad propia y de la de los demás, la verdad sobre quién es, de apreciar la naturaleza creada como un don que se ha de cuidar y preservar, para luego actuar siempre en consecuencia. Muchas gracias.